Hola, buen día amigos. El día de hoy les traigo a explicar el capítulo número 2, distribuciones de frecuencias. Considerando que las distribuciones de frecuencias se utilizan cuando hay muchos datos que se pueden agrupar. En este caso les traigo a presentar el problema 220, que pertenece al libro de estadística de la serie de Chown, cuarta edición, donde dice: en la tabla 2.14 se presenta una distribución de frecuencias de la cantidad de minutos por semanas que ven televisión 400 estudiantes. De acuerdo con esta tabla, determinar: literal A, el límite superior de la quinta clase; literal B, el límite inferior de la octava clase; literal C, la marca de clase de la séptima clase; literal D, las fronteras de clase de la última clase; literal E, el tamaño del intervalo de clase; literal F, la frecuencia de la cuarta clase; literal G, la frecuencia relativa de la sexta clase; literal H, el porcentaje de estudiantes que no ven televisión más de 600 minutos por semana; literal I, el porcentaje de estudiantes que ven 900 o más minutos por semana; literal J, el porcentaje de estudiantes que ven televisión por lo menos 500 minutos por semana, pero menos de 1000 minutos por semana, es decir, va a estar entre. Aquí está la tabla 2.14 y vamos a determinar el literal A, el límite superior de la quinta clase. Al hablar del límite superior estamos hablando del último valor a donde llega la quinta clase. En este caso es 799. Al contar 1, 2, 3, 4, 5, esta es nuestra quinta clase. 799 vamos a establecerlo aquí. Ese es nuestro límite superior. Literal B, el límite inferior de la octava clase. Como aquí estamos en la quinta, bajamos 3 más. Sexta, séptima y octava. Nos pide el límite inferior, es decir, va a ser 1000. Literal C, la marca de clase de la séptima clase. Es decir, al hablar de marca de clase estamos hablando del valor medio. En este caso estamos en la séptima aquí, 900 y 999, el cual lo vamos a multiplicar por un medio, dándonos como resultado que un medio va a multiplicar al 900 más 999 y tendremos como resultado 945,50. El literal de las fronteras de clase de la última clase, teniendo como límite inferior de la última clase 1100, y vamos a considerar el límite superior de la clase octava, y tendremos así un medio que multiplica a 1100 más 1099, que es este valor. Tendremos como frontera de clase inferior 1099,50. Ahora vamos a realizar lo que es del límite superior. Considerando, ya que no la tenemos aquí, nuestro límite superior es 1199 y vamos a sumarle 1 para considerar de la misma manera que consideramos en el límite inferior, y su cálculo es: límite superior, un medio por 1199 más 1200 va a ser igual a 1199,50. Nuestro literal E nos da a determinar el tamaño del intervalo de clase. En este caso, para considerar el intervalo en que están estos valores, esta clase con esta clase, y asimismo considerando el límite superior esta clase con esta clase, tendremos como resultado que nuestra respuesta es 100 horas. Ese es el intervalo que existe entre clase y clase. Literal F, la frecuencia de la cuarta clase. En este caso solo tenemos que visualizar primer clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase, y tendremos el número de frecuencia 76, y ese es nuestro resultado. Literal G, la frecuencia relativa de la última clase. ¿Cómo consideramos una frecuencia relativa? Tenemos que identificar la sexta clase. 3, 6.
Esta es nuestra sexta clase. Consideramos la frecuencia 62 y sumamos todas nuestras frecuencias, que su valor es 400. En este caso, 62 va a estar dividido para 400 y tendremos 0.15 o 15%. En este caso considere el decimal 5, también lo podría considerar. Literal H, el porcentaje de estudiantes que no ven televisión más de 600 minutos por semana. Es decir, que vamos a considerar de este límite al de acá, donde tendremos que sumar 58 más 46 más 14 y tendremos en el numerador 118 dividido para el total de frecuencia 400, teniendo como resultado 0.295 o 29.5% como resultado. El literal I, el porcentaje de estudiantes que ven televisión 900 o más minutos por semana. En este caso nos pide 900 o más, es decir, consideramos de esta clase a la última. Tendremos que considerar 48 más 22 y más 6, 76 sobre 400, teniendo como resultado 0.19 o 19% en este caso. Y el literal J nos pide el porcentaje de estudiantes que ven televisión por lo menos 500 minutos por semana, pero menos de 1000 minutos por semana. Es decir, por lo menos 500 minutos, desde aquí hasta llegar a esta clase. Consideramos la suma de este, y eso es todo. Esa es nuestra última frecuencia. Ven televisión entre 500 y 1000 minutos, es decir, sumando todas estas frecuencias nos da 312 en el numerador dividido para el total de frecuencias 400, teniendo como resultado 0.78 o 78%. Ahora podemos hacer una gráfica de lo que es esta tabla de frecuencia con un histograma y a su vez hacer un polígono de frecuencia para ver cómo ha variado en relación a nuestra clase, donde tendremos el problema 221, donde nos pide elaborar literal A un histograma, literal B un polígono de frecuencias para la distribución de frecuencias de la tabla 2.14, como le mencionaba. En este caso se las traje directo, la cual se puede elaborar en lo que es el programa Excel. Y aquí tenemos nuestra tabla de histograma de frecuencias. Como la pueden divisar, son nuestros valores plasmados en una gráfica. Y a su vez tenemos el polígono de frecuencias, donde unimos todos los puntos para ver la variación o hacer un análisis crítico. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima.